de la senadora Sandra Ramírez. Ella en su biografía en Twitter, como debe ser, tiene una descripción muy interesante. Dice senadora de la República, @comunescol. Recordemos que Sandra Ramírez es una de las reinsertadas, una de las que firmó la paz en 2016 y fue beneficiaria de una curul en el Congreso, en el Senado de la República, para ser puntuales, a nivel nacional, como sabemos que es del Senado, de una curul sin ni siquiera haberse presentado a elecciones. Qué bueno que uno por firmar una paz también le dieran, además de concederle la libertad plena sin pagar por un solo delito, pues qué bueno que a uno también le regalaran de esa manera 2.500 millones de pesos, que es lo que nos vale en materia salarial, ¿cierto? En materia salarial, sin incluir la carga prestacional y gastos adicionales. Eso es lo que nos vale a nosotros cada congresista. Pero me parece muy interesante unos trinos que me voy encontrando por aquí e inclusive algunos videos. Por ejemplo, le responde a María Andrea Nieto. Vamos a contextualizar, especialmente porque hay personas que solo nos están escuchando y no nos pueden ver. Pero Sandra le responde a María Andrea después de que María Andrea dijera: estamos exhaustos del gobierno de la ineficiencia, las mentiras, el gabinete del jardín de niños, esto pasó en bienestar familiar, la gasolina cara, esto pasa hoy en el país, el ahogamiento de la clase media, esta es una interpretación que se puede discutir, interpretación que yo suscribo, especialmente luego de revisarlo de mi casa, ya que ahorita hablaremos del tema. El presupuesto desfinanciado, hoy se radicó el presupuesto general de la nación, y en efecto está desfinanciado por 12 billones con B de pesos. La baja ejecución presupuestal, un ejemplo podría ser Francia Márquez, que, bueno, ha mejorado, pasó del 1% al 3% en ejecución. La corrupción, aquí podemos hablar Olmedo, de la Olmedo política, y especialmente ayer pues le dedicamos el programa a la señora Sandra Ortiz, que ya está presa, y la inestabilidad del gabinete. Aquí pues llevamos 3 ministros de Hacienda, entonces decir que esto es mentira, se tiene que saber justificar muy bien para uno poder sostener la falacia dominen. Y la senadora Sandra Ramírez entonces decide responderle a María Andrea, y así durante 2 años, a punta de mentiras y engañando a la gente. Pero pues esta fue la oposición que le tocó a este gobierno. Nada que hacer. Venga, una sola de esas que sea mentira. Y la señora Sandra Ramírez, que es preocupante porque pues conociendo de dónde viene, conociendo quién es, pues tiene 60,000 seguidores en Twitter, tiene más seguidores que muchas personas que tendrían una figura, digamos que con una mejor reputación, y también son figuras públicas. Este trino de la señora Sandra Ramírez afortunadamente tiene 6 RT solamente, o sea, solamente 6 personas lo han compartido y tiene 13 likes. Por fortuna ella no tiene tanto alcance, pero ¿cómo así que la senadora de las FARC ataca a una periodista con una falacia dominem, acusándola de calumniadora, pero no desmiente ni una sola de las cosas que enlista María Andrea Nieto? Este es el menos preocupante. Por aquí tiene otro. ¿Qué ha hecho este gobierno en 2 años? Ella se pregunta a ella misma y ella misma responde: pagar las deudas que dejó Iván Duque, porque según ellos dejaron todo al día, pero el huecazo fiscal fue abismal. Este gobierno ha logrado disminuir la deuda externa y pagó el 100% del fondo de combustibles de Ecopetrol. Pues es lo mínimo. Todos los gobiernos pagan la deuda que deja el gobierno anterior, especialmente porque este gobierno le recibe a un gobierno que tuvo que lidiar con la pandemia o frentear la pandemia. Ni qué hablar de la deuda que dejó Juan Manuel Santos.
Esa deuda sí lamentable, porque esa deuda fue producto de lo que nos costó el proceso de paz para tener a estos bandidos en el Congreso. A estos bandidos, pues que siguen, sí, no dejan de ser bandidos, además cuando no han pagado los crímenes. Por ahí hace poquito reconocieron algunos abusos sexuales y algunas desapariciones y algunos asesinatos, pero siguen sin pagar los crímenes. Entonces, ¿ustedes se imaginan? Esta señora hablando de deuda, cuando ella misma le generó una gran o contribuyó a que se generara una gran deuda a la nación. Y esto lo hace también cuestionando una noticia de la FM, porque es que en eso estamos, señores, estamos frente al gobierno que lo que más hace todos los días es cuestionar a los periodistas. Aquí retuitea otra noticia de la FM. La FM, para dar contexto, coloca el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que si es necesario, se citará a declarar a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe para definir si se llama a juicio al general retirado Mario Montoya, perdón, por su autoría en más de un centenar de casos de falsos positivos en Antioquia. En caso de ser condenado, se pedirá la máxima pena de 20 años de cárcel. Esto está muy bien, que haya pena para todos. Pero ojo, a los señores de las FARC también estamos esperando cuál va a ser la pena para ellos. Pues por lo menos que se cumpla con lo que se firmó. Porque esta señora, que además estaba en el otro lado, estaba al lado de los que el Ejército Nacional combatía. Es tan cara dura que comparte esta noticia. Estamos hablando de Sandra Ramírez, la senadora de las FARC, comparte esta noticia y dice, ¿de quién recibió órdenes el general Mario Montoya? Pues aquí todos sabemos de quién recibía órdenes ella. Y claro que el país está esperando a que podamos conocer de quién recibió órdenes Mario Montoya. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, por ejemplo, en algunos de los años de Uribe. ¿O es que Olmedo López recibía órdenes de Petro? Porque si lo que ella está tratando de decir es que Mario Montoya recibía órdenes de Uribe, solo porque Uribe era el presidente, entonces podríamos concluir que Olmedo López y Sandra Ortiz recibieron órdenes de Petro. No podemos ser tan reduccionistas. Yo también quisiera saber de quién recibía las órdenes Mario Montoya. Pero tiempo al tiempo, señores, aquí no podemos incriminar nombres. Alguien tuvo que dar la orden para planear y llevar a cabo el asesinato a sangre fría de jóvenes inocentes, mal llamados falsos positivos. Lo dice la que participaba en la planeación de asesinato, secuestro a sangre fría de muchos jóvenes, de niños, de adultos en Colombia. Es que yo no puedo creer que en Colombia estamos frente a esto. Unas FARC que no ha cumplido con los acuerdos, que hoy fungen como senadores, dizque el ejemplo a seguir, dizque el ejemplo de la patria, y fuera de eso, utilizan las redes sociales como micrófono para posar de moralistas. Ustedes pueden creer eso. Y termina diciendo que los presidentes de esas épocas vayan ante la JEP y aporten verdad sobre esta práctica tan atroz, perversa y espantosa por parte de funcionarios del Estado. Vaya claridad, es una práctica atroz, perversa y espantosa por parte de funcionarios del Estado, pero no lo es por parte de los guerrilleros como lo era ella en ese momento. Y termina, es lo mínimo. No, señora Sandra Ramírez, aquí lo mínimo es que ustedes reconozcan lo que hicieron, cumplan con los acuerdos y además paguen por lo que hicieron. Eso sí es lo mínimo. Mientras ustedes sigan posando como moralistas y nos quieran venir aquí a dar ejemplos de lo bueno y lo malo, sin pagar un solo día por todo lo que ustedes hicieron durante 60 años, en Colombia no va a haber reconciliación. Eso tiene que estar clarísimo. Ahora usted no puede venir a creerse aquí ejemplo, cuando todos sabemos el rol que usted cumplía en las FARC.
O sea, está muy bien que se haya desmovilizado. Pero ojo, porque eso no quiere decir que nosotros hayamos olvidado. Olvidado jamás. Perdón tal vez por alguna parte de la sociedad, pero olvido, no, no, no. Y es que la señora Sandra Ramírez parece que, como Petro, le dedica más tiempo al Twitter que a su trabajo. Por aquí también le escribe a la senadora Paloma Valencia. Senadora Paloma, recuerde que fue con mermelada y corrupción que su líder político Álvaro Uribe fue reelegido. A esto se le conoció como la parapolítica y la política, que al día de hoy sigue dejando personas capturadas y condenadas. El debate se debe dar primero que todo con la verdad. Sandra Ramírez, hoy senadora de la República, antes una de las principales caras de las FARC, pidiéndole a Paloma Valencia que hable con la verdad. En esto estamos. Este es el nivel del debate nacional. Un día amanecemos escandalizados porque una congresista estaba vapeando en el Congreso. Al otro día amanecemos escandalizados porque una congresista le dijo marica al presidente de la Cámara, el mismo presidente de la Cámara que el día anterior, perdón, estaba invitando a otro congresista que se subiera al atril y se fueran a los golpes. O sea, el presidente de la Cámara puede invitar a los golpes en plena plenaria, pero no puede tolerar que una senadora diga marica, párela. Cuando todos sabemos que en el contexto colombiano eso no es un insulto. Pero este es el nivel del debate. Yo me paso eso, yo me paso lo de la vapeada. Yo me paso inclusive, como lo dije ayer, que estén lapidando a Katy Jubinado, muy merecido, porque no tiene por qué estar haciendo eso en el Congreso. Pero lo que yo no me puedo pasar es que ahora los señores de las FARC quieran venir a darnos ejemplos de moral, quieran venir a darnos ejemplos de lo que está bien y lo que está mal. Quieran venir como Sandra Ramírez a atacar a todo el mundo y a decir que es que ellos aquí son los mejores. Mírenla cómo está de empoderada. Las noticias para el pueblo colombiano. Vamos a escucharla. Finalizamos nuestro periodo legislativo y no son muy buenas las noticias para el pueblo colombiano. Primero, el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación 2025. Tampoco se aprobó la reforma de financiamiento que tanto necesitamos, ya que el gobierno del expresidente Duque en su periodo pasado dejó la olla raspada. Se aprobaron iniciativas, pero no iniciativas que impacten en la sociedad, no iniciativas que den derechos a la sociedad colombiana, como por ejemplo necesitábamos aprobar y avanzar con la reforma política. No fue posible porque aquí algunos senadores, congresistas quieren el cambio sin el cambio, quieren continuar lo mismo, con el mismo clientelismo político que ha caracterizado la vida política de nuestro país. Tampoco logramos avanzar desde la Comisión Sexta con la reforma tan urgente, tan necesaria a la Ley 30 de 1992, la modificación de los artículos 86 y 87 de la educación superior, que no es otra cosa que recursos para los jóvenes, los 11 millones de jóvenes de nuestro país que necesitan los recursos para culminar con sus estudios universitarios, para que el Congreso de la República realmente legisle a favor de las grandes mayorías de nuestro país. Necesitamos renovarlo. Necesitamos que aquí, a este Congreso, lleguen liderazgos que sientan el territorio. No podemos permitir que siga en manos de los representantes de partidos tradicionales, clientelistas y politiqueros, que lo único que hacen es trabar todas las normas que se están radicando pensando en la transformación de los territorios, pensando en la inversión de los territorios. Estas las FARC invitando a una renovación del Congreso. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me parece altamente preocupante. Las FARC, la señora Sandra Ramírez no ha pagado ni uno solo de sus delitos y no lo va a pagar. No los va a pagar. Luego hemos tenido confesiones. Y ahora sale con un micrófono, con una cámara, a posar de moralista,
y a decir que las reformas que se han aprobado hasta el momento no son grandes transformaciones. O sea, ella reconoce que no se ha hecho nada de lo que querían hacer. Se queja de una reforma política que por fortuna no se aprobó. Reforma política que volvía obligatoria las listas cerradas. Esta señora no vuelve a ser senadora en Colombia, salvo que le metan oscuridad, como ellos saben, a las elecciones. Pero ojo, en unas listas cerradas, sin duda, vuelve y se mete en el Congreso. Entonces no puede ser, señores, que estemos frente a los señores de las FARC queriéndonos dar ejemplo de lo que en Colombia está bien y está mal. Tal vez si ellos no le hubieran hecho gastar tanto dinero al Estado colombiano con la guerra que ocasionaron durante 60 años y que siguen ocasionando. Hace una semana en uno de nuestros programas exponíamos cómo los señores de las FARC estaban inaugurando un puente y cómo además el integrante de las FARC, que si no estoy mal es alias Giovanni, nos contaba que a lo largo y ancho del país están inaugurando otras obras, como el Colegio Gentil Duarte, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos a las FARC en el monte, a las FARC en las ciudades y a las FARC empoderada en el Congreso. Al punto que miremos el rifirrafe que hay entre la senadora Sandra Ramírez, la señora de las FARC, y Vicky Dávila. Dice lo siguiente, dos cosas que debe tener en cuenta la candidata Vicky Dávila de Géneco. Ustedes saben que lo que quiere ella es crear ahí esa relación. O sea, en Colombia los delitos no se heredan, ¿cierto? En Colombia los delitos no se heredan y entre mujeres se respetan y no se puede, es un acto, según ellas, es un acto de machismo querer opacar a la mujer con su esposo. Pero cuando se trata de atacar a Vicky Dávila, todo vale. Primera cosa que debe tener en cuenta la señora Vicky Dávila, según Sandra Ramírez, la senadora de las FARC. La plenaria de Cámara derrotó 2 veces a la oposición en su intento de hundir la reforma a la salud. La discusión quedó para febrero. Eso no significa que la reforma no haya avanzado. Claramente la reforma no avanzó. Esto aquí es pura retórica, pura semántica, que para eso sí son buenos estos señores de las FARC. Y los de la izquierda, que entre unos y otros no hay mucha diferencia. Pero es que se esperaba que la reforma fuera aprobada a pupitrazo hoy. Y les fue tan mal que cancelaron las sesiones extraordinarias para hoy. Entonces, miente otra vez la señora Sandra Ramírez, les recuerdo, la senadora de las FARC. Y esto hay que decirlo cada que pronunciemos su nombre, porque el país tiene que tener claro que esa señora que está creando tanto contenido en Twitter, que funge como senadora de la República por un acuerdo de paz, sin haber ido a elecciones y sin haber sacado los votos necesarios, viene de las FARC. Aquí podemos pasar que se haya firmado un acuerdo de paz y que hoy gocen de libertad. Pero venga, ser congresista es un privilegio que ninguno de estos señores tendría que tener. No puede ser que hayan delinquido durante 60 años y que fuera de eso hoy tengan el privilegio de ser congresistas y de andar con seguridad y de viaticar y fuera de eso de incidir en nuestro marco legal. Entonces, dice Sandra Ramírez a Vicky Dávila, Sandra Ramírez, la de las FARC, en el segundo punto, Colombia, si la candidata de la derecha repite una y mil veces hasta el desespero el cuentico del chuchuchú, que no es ningún cuentico, lo estamos viviendo a sangre fría, párele bolas. Es una mentira que como no ha tenido atención, la quieren volver una verdad como sea. ¿En qué cabeza cabe que el cuentico del chuchuchú es una mentira? O sea, le está diciendo mentira a Petro. Si es que el chuchuchú es Made in Gustavo Petro. Y segundo,
¿De dónde saca la senadora Sandra Ramírez de las FARC que el cuentico del chuchuchú no ha tenido eco? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la encuesta que ella puede soportar para decir que este cuentico no ha tenido eco? Por el contrario, cuando ustedes dicen chuchuchú, todo el país sabe de qué se está hablando. Bueno, por lo menos el país que sigue la política. Unos porque estamos en contra del chuchuchú y otros como Carolina Corcho y el gobierno porque están a favor del chuchuchú. Son posiciones como todo en ciencia política. Pero una cosa es uno tener posiciones distintas y otra cosa es tener las manos llenas de sangre, como la senadora de las FARC, Sandra Ramírez. Y luego termina Sandra Ramírez. Con esto terminamos porque tampoco quiero darle mucha pantalla a la senadora de las FARC, Sandra Ramírez. Así es la derecha recalcitrante de este país. Quieren que nada cambie para que ellos puedan seguir en las mismas de siempre. Yo les recomiendo que sigan la cuenta de la senadora de las FARC, Sandra Ramírez, una vez que está empoderada, y no podemos permitir que esto siga creciendo, porque si no, cada vez va a ser más difícil derrotarlos en elecciones y seguramente yo creo que nadie quisiera que en nuestro Congreso sigan ocupando sillas unos señores que durante 60 años lo único que causaron fue sangre, guerra y lágrimas en Colombia.